Bueno, 8 de la mañana y 23 minutos y es un placer realmente en esta mañana estar recibiendo al diputado por el Partido Independiente, Iván Posada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, aquí estamos a punto de comenzar a hablar de un proyecto de ley de que, bueno, lamentablemente hemos tenido que hablar muchísimo por las situaciones que se han generado fundamentalmente de violencia vinculadas al deporte y en particular al fútbol. Pero está bueno que hablemos de lo que aprueba el Parlamento en definitiva, porque es un proyecto de ley que regula el derecho de admisión a espectáculos públicos, es decir, que comprendido tal vez los de mayor notoriedad, que es el fútbol, se comprende todo tipo de espectáculo público, con lo que me imagino la normativa debe generar obligaciones para los organizadores y una serie de puntos que deberán comenzar a tomar en cuenta a partir de ahora. La primera pregunta tiene que ver con que si está satisfecho con, digamos, los acuerdos alcanzados en esta materia con el proyecto de ley. Y básicamente el proyecto que termina aprobándose en el Senado y bueno, y que tiene algunas modificaciones y por eso vuelve a la Cámara de Diputados, que la semana pasada aceptó las modificaciones introducidas por el Senado, respeta íntegramente lo que era el proyecto sobre el cual habíamos conversado acá mismo. Sí. En diciembre del año pasado, justamente ya estaba aprobado este proyecto en el seno de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, después del episodio del clásico frustrado. Exactamente, estábamos en un momento muy álgido en cuanto a la situación de dominio que determinados sectores muy minoritarios estaban ejerciendo, al punto que hicieron que se suspendiera un partido clásico en nuestro país, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, el proyecto básicamente lo que hace es regular el derecho de admisión. Esta es una facultad que tienen los organizadores de los espectáculos. Lo hace con el sentido justamente de que ese derecho pueda ser ejercido y desde ese punto de vista establece algunos lineamientos. En primer lugar, obviamente, ese derecho no puede suponer en ningún caso discriminación. Esto claro, en función de lo que establece la ley 17.817, el artículo 2 de esa ley, que define claramente lo que se entiende por discriminación, pero da algunos lineamientos en lo que tiene que ver con el fin que tiene este derecho de admisión, el regular este derecho de admisión. Por ejemplo, impedimentos de admisión se señala cometer delitos o faltas que tengan directa relación con el propio espectáculo, comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto, establecer graves molestias, realizar graves molestias a otros espectadores o alterar el normal desarrollo del espectáculo. Estos se dan como ejemplos de lo que pueden ser elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el derecho de admisión. La ley además establece la regulación del derecho de exclusión, es decir, de las personas que cometen algún tipo de molestias dentro del propio espectáculo, y allí lo que establece en todo caso, tanto para el derecho de admisión como para el derecho de exclusión, el auxilio de la fuerza pública. Lo que se establece además es que en el caso de espectáculos de concurrencia masiva, el auxilio de la fuerza pública es de carácter preceptivo, es decir, tiene que estar prestando auxilio a los organizadores del espectáculo a los efectos de que se cumplan justamente todo lo que tiene que ver con el derecho de admisión o eventualmente la exclusión. El proyecto también incluyó, y este era un artículo que había planteado el Poder Ejecutivo en oportunidad de la discusión de regular todo el tema de las guardias privadas, es decir, de las guardias de seguridad privada, que tiene que ver con los requisitos que deben cumplir los organizadores del espectáculo, pero ya en términos del recinto, es decir, qué aspectos de seguridad debe cumplir el recinto donde se desarrolla el espectáculo. Ajá. De todo esto, lo que en definitiva manda la ley es que el Poder Ejecutivo va a reglamentar todo lo que tiene que ver en materia con el orden y conservación de la seguridad de los espectáculos públicos en un plazo de 180 días. ¿En qué cambia lo que
tenemos hasta ahora, es decir, apuntando, y vamos a ir a los dos puntos, ¿no? Vamos a ir al aspecto deportivo y específicamente el fútbol, y vamos a ir, por ejemplo, a un local bailable de concurrencia importante o masiva un sábado a la noche. En el caso del espectáculo deportivo, en el caso del partido de fútbol, ¿qué herramientas le da a los organizadores? Léase en este caso los propios clubes, ¿no? Porque lo que queda claro es que el organizador del espectáculo es el club o la Asociación Uruguaya de Fútbol. En este caso, la Asociación Uruguaya de Fútbol. En el caso de los espectáculos deportivos, pensemos en el Campeonato Uruguayo. Ahí está. ¿Qué herramienta le genera al organizador? Lo más importante desde el punto de vista de avance en el derecho positivo es el reconocimiento de este derecho de admisión ya con rango legal. Hasta ahora, lo que teníamos era un decreto que justamente se había aprobado a raíz de ese frustrado clásico, donde el Poder Ejecutivo había establecido algunos lineamientos. Ahora tenemos un rango legal que le da a los organizadores de los espectáculos, en este caso del campeonato uruguayo, le da la posibilidad de tener un marco legal que efectivice ese derecho de admisión o eventualmente el derecho de exclusión. Y en el caso de aplicarse, es decir, lo hago en base a una lista, la persona que no va a tener el derecho de ingresar lo sabe recién en el momento que está a punto de ingresar. ¿Puede haber un trámite previo por el cual ya la persona sepa que está inhibido de concurrir a determinado tipo de espectáculo? La ley establece justamente en un artículo el deber de informar, es decir, de establecer claramente todo lo que tiene que ver con cuáles son las condiciones objetivas para el ingreso a los espectáculos. Y eventualmente yo creo que está también en la misma situación de aquellas personas que están impedidas por haberse encontrado, haber cometido algún tipo de situaciones de violencia de las previstas en el decreto hoy, pero también en la ley ahora. Bueno, tendrán que ser informadas debidamente. Incluso se prevé la posibilidad que los organizadores puedan solicitar el asesoramiento de la comisión honoraria de violencia en el deporte. Esto es de alguna manera para justamente tener un contacto con lo que en el caso de los espectáculos deportivos ya se ha legislado al respecto. Hay que recordar que se creó a través de la ley 17.951, se creó una comisión asesora en materia de violencia y erradicación de esta. La otra pregunta tenía que ver con lo que pasa, por ejemplo, un sábado en un local bailable, y esto tomando en cuenta que de la misma manera que ha tenido mucha repercusión y ha generado mucha preocupación las situaciones que hemos tenido de violencia vinculadas a los espectáculos deportivos, no han sido menores las a veces simplemente escaramuzas o trifulcas, pero en algún caso con resultado de muerte, en los alrededores, en las salidas o en los ingresos, que muchas veces se hacen caóticos en locales bailables en los que se maneja mucho público. Allí, ¿qué herramienta le permite la ley al organizador tener como forma, por lo menos, de evitar esos gigantescos tumultos que a veces se generan? Yo creo que la herramienta principal va a estar dada justamente por la reglamentación que en materia de conservación del orden va a tener a partir de ahora el propio Poder Ejecutivo a través del mandato que le da la ley, en el sentido de que tiene que dictar una reglamentación a este respecto. Y este va a ser, me parece, un auxilio bien importante, porque hasta ahora, respecto a este tipo de espectáculos, las atenciones eran más bien a requerimiento del propio organizador, o cuando, como usted señalaba, se desarrollaban algún tipo de tumulto o riñas. Pero en los hechos no había una intervención prevista más allá de algún guardia de seguridad privado, contratado. Por tanto, en ese sentido yo creo que va a haber un cambio que va a tener que cumplir el organizador en materia de lo que refiere a la seguridad del propio espectáculo. Lo digo porque se da en muchos casos, creo que todos conocemos, y más de un vecino que nos esté mirando en este momento debe decir: estoy cansado de hacer la denuncia de que determinado local bailable inevitablemente o invariablemente los fines de semana tiene
estos problemas, ruidos molestos, las peleas callejeras, los vidrios y los ruidos de las botellas, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta apunta a saber si a partir del hecho de tener una ley existen ahora elementos que, por ejemplo, puedan llevar a que se subsanen este tipo de situaciones, evitando que este tipo de personas conflictivas que ya tienen antecedentes en ir a armar lío casi en forma permanente todos los fines de semana, ni siquiera estén en las cercanías del lugar. Bueno, claramente allí hay una prevención en el sentido de que ese derecho de admisión justamente prevé que este tipo de situaciones que se generen en materia de violencia, los antecedentes que se tengan en este aspecto, o el haber incurrido en falta o a un delito, bueno, son razones para el impedimento, digamos, razones para impedir ingresar a un espectáculo. ¿Qué tipo de sanciones son las que prevé la ley? Es decir, ¿hasta dónde se puede llegar, digamos, o eso depende exclusivamente de la falta y de la justicia? En realidad, el derecho es de él quien organiza el espectáculo. Es el que establece las reglas de juego dentro del marco de la Constitución y de la ley. Es decir, no puede, lo que hablábamos al principio, claro, no puede haber discriminación. Claro. Cumpliendo con ese marco legal, es decir, de que no haya discriminación, bueno, tiene una amplia potestad porque es lo que se le está reconociendo su propio derecho, en tanto organizador del espectáculo, a establecer las condiciones objetivas para la admisión. Diputado, en el transcurso de la discusión, me imagino que además en el propio transcurso de la investigación con respecto a este tema, ¿qué se pudo saber de esa realidad que reiteramos muchísimas veces a través de los medios, pero simplemente la reiteramos? No tenemos, una prueba fehaciente de que sea así, de que toda esta situación con respecto al derecho de admisión, al que escapaban muchos dirigentes del fútbol uruguayo, no por no querer tener tranquilidad en los espectáculos deportivos, sino porque quedaban expuestos a las amenazas, a las presiones de muchos líderes y grupos de barras bravas que, bueno, justamente le decían al organizador: no me vayas a meter a mí en una lista que no me permita entrar por esto y por esto. En la investigación, en el conocimiento, en la charla con, me imagino yo, dirigentes obviamente de fútbol, organizadores de espectáculos deportivos, ¿qué se pudo conocer de este tipo de situaciones, reitero, de las que hablamos mucho, pero que pruebas fehacientes no tenemos ninguna? Mire, directamente con respecto al estudio de este proyecto no tuvimos un contacto directo. La Comisión Especial de Deporte ha realizado, sí, ha tenido un contacto permanente con dirigentes deportivos, con la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, y allí ese tipo de situaciones se denunciaban, ese temor yo creo que existía, pero ya con posterioridad a la aprobación del decreto que el Poder Ejecutivo establece con respecto a los hechos de violencia que se habían suscitado en el clásico de fines del año pasado, ya a partir de allí yo creo que hubo un cambio cualitativo importante, porque notoriamente el decreto significaba una señal de respaldo, en este caso a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Ajá. Ahora con la ley yo creo que ese marco legal, bueno, es mucho más amplio, y por cierto hay allí la posibilidad de excluir totalmente a estas personas sin que se tema, digamos, de que haya algún tipo de represalia. Por un lado está la propia regulación de carácter legal, está el decreto del Poder Ejecutivo, la reglamentación que va a tener que dictar el Poder Ejecutivo, todos aspectos que van a coadyuvar a que efectivamente se aplique ese derecho de admisión y eventualmente también el derecho de exclusión. Claro, usted acaba de dar con la clave, y por eso tenía que ver la pregunta anterior sobre qué habían podido averiguar de una situación que, de alguna manera, reitero, sin tener las pruebas, solamente con algunos dichos de algunos dirigentes, a uno le quedaba la sensación de que teníamos un tema sin solución,
porque era aquello de quién le pone el cascabel al gato. Es decir, a ver, si yo soy el que tengo que entregarle una lista, como se habló en su momento al Ministerio del Interior, y es el propio Ministerio del Interior el que ha dicho que las listas de los violentos de los clubes prácticamente no le han llegado, salvo honrosísimas excepciones, no ha habido una entrega de esos nombres, de ese listado de personas violentas que internamente se conocen, son las conflictivas, las que normalmente le traen problemas a esa institución. Sí, eso lo ha dicho especialmente el encargado de seguridad de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Claro, y entonces la pregunta es, si volvemos a dejar en manos del organizador, en este caso Asociación Uruguaya de Fútbol y los propios clubes, si de alguna manera no podemos caer en el mismo tema, es decir, ¿cómo se ejerce el derecho de admisión si de hecho ahora uno siente como que con respecto al tema no se está metiendo mano como se debe? Bueno, yo creo que ahí es clave esto que se previó del asesoramiento de esta comisión honoraria que hablábamos hace un momento para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Porque es allí un lugar donde, en definitiva, todos los que integran este ámbito van a tener un contacto directo, porque esta comisión también la integra el Ministerio del Interior, y allí tienen un contacto directo y a los efectos de establecer claramente, digamos, y en todo caso individualizar a aquellas personas que han cometido algún tipo de los hechos que están planteados en la propia ley y que debieran ser impedimentos para ingresar a este tipo de espectáculos deportivos. Claro, eso sí lo deja claro la ley. O sea, los comportamientos que son un impedimento, es decir, teniendo ese comportamiento y teniendo ese antecedente, yo tengo el impedimento del ingreso. Eso la ley lo deja claro. Pero además la ley establece una prohibición para, por ejemplo, impedir directamente, y esta es una prohibición legal, ya no un derecho que se establece como el de organizador del espectáculo, sino una prohibición legal, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con aquellas personas que incitan a la violencia. Eso está expresamente previsto en la propia ley, ya es una prohibición de carácter legal y en consecuencia es la propia autoridad la que debe hacerlo cumplir. ¿Qué le falta a la ley? Me decía que ahora vuelve a diputados por una serie... No, ya aprobó diputados. Ah, bien. Diputados ya lo que hizo fue aceptar las modificaciones que le introdujo el Senado y está ahora para ser promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Y la reglamentación puede incluir algún cambio también? La reglamentación lo que va a dar elementos mucho más concretos a los efectos de la aplicación de la propia ley en lo que refiere a la conservación del orden en los espectáculos públicos. Bien. Todo lo que hablábamos también de las consecuencias de otro tipo de espectáculos, digamos, que ocasionan diversos problemas, por ejemplo, para los vecinos que viven en zonas aledañas a los mismos. Y para decirle justamente a los vecinos, usted que es conocedor de los tiempos parlamentarios, uno no lo tiene tan claro. ¿En cuánto supone que, realizada la reglamentación, esto sea una realidad, es decir, se esté efectivizando? Promulgada la ley, el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para la reglamentación de estos aspectos vinculados a la conservación del orden y la seguridad son de 180 días, es decir, de 6 meses. Ese es el plazo que tiene el Poder Ejecutivo. Bien, bien. Es decir, que prácticamente estamos hablando de un cambio sustancial, por lo menos en cuanto a las herramientas de las que hemos estado hablando, que se estarán operando en muy poco tiempo. Exacto, estamos hablando de 6 meses para adelante. Claro. Bueno, diputado, ha sido un placer, le agradezco mucho la visita aquí a Rivagente y bárbaro, porque... Digo, de alguna manera uno siente con este tipo de diálogos que se cierran con buen final, como las películas que tienen un buen final, situaciones que comenzamos a hablar cuando, bueno, hablábamos... Hace 9 meses atrás. Exactamente, en un contexto completamente distinto, bueno es decirlo también, ¿no? Es decir, terminamos de tener un clásico en el que prácticamente no hay que hablar de incidentes, prácticamente, o sea, sabemos que ha habido acción policial y judicial igualmente con respecto a un nuevo clásico, pero sin la situación casi de alarma pública que se había generado en determinado Fue una momento, situación, ¿no?, realmente muy difícil que debió enfrentarse por parte del Ministerio del Interior en aquel momento, ¿no? Recordemos la violencia, el episodio de la... Pero y que le costó, claro, le costó mucho al fútbol. ¿Cuánto de la clientela del fútbol ese hecho puntual
retiró. Totalmente. Es decir, cuesta mucho después que la gente vuelva a generar la confianza para ir. De hecho, uno de los comentarios con respecto a este clásico, más allá de que, reiteramos, el operativo ha sido calificado de exitoso por el Ministerio del Interior, da pena ver el estadio como uno lo ve, con claros que son necesarios porque hay que establecer pulmones, es decir, en un cambio de una fiesta popular que no es agradable para nada. Cierto. Es cierto, Entonces, digo, yo comparto esa visión que usted tiene. Lo ideal es que todo este tipo de iniciativas lentamente vayan encauzando y que podamos retornar a algo que se tenía hace no tanto tiempo atrás, que era la tranquilidad de concurrir a cualquier tipo de espectáculo. Que uno podía ir con la familia sin ningún tipo de problema. Lamentablemente pasaron estas cosas y esperemos que este tipo de ordenamiento legal, bueno, recuperemos esa realidad al que añoramos. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Un placer haberlo tenido aquí. El diputado Iván Posada, diputado del Partido Independiente, impulsor de esta normativa de la que ya hemos hablado en más de una oportunidad aquí en Arriba Gente.